Hoy queremos introducirles un nuevo concepto en su cerebro, una idea nueva, una idea que tal vez empiezan a conectar con cualquier noticia que escuchen. Así que no quieres ser infectado de un poco de esquizofrenia. Por favor, no veas este video. Permíteme pintar un cuadro con mis palabras, sumergido en misterio, oscuridad y lo macabro. Es un mundo donde la cortina entre los vivos y los muertos es delgada, donde los secretos están enterrados en la sombra y los susurros hacen eco en las cámaras de lo olvidado, donde cada crimen es un rompecabezas y cada asesino un loco, impulsado por fuerzas más allá de la comprensión de los mortales simples. Así que, adentrémonos en las profundidades de lo desconocido y desentrañemos los misterios del pasado, porque en el reino del oscuro y lo macabro siempre hay algo nuevo que descubrir, algo siniestro que descubrir y algo escalofriante que ver. El estudio del asesinato, también conocido como criminología, es un campo importante de investigación dentro de la sociología, la psicología y la aplicación de la ley. Busca comprender las causas, patrones y consecuencias del comportamiento criminal, incluyendo delitos violentos como el asesinato. El estudio de los asesinatos y otros delitos puede ayudar a desarrollar mejores estrategias preventivas, mejorar el sistema de justicia criminal y avanzar en nuestra comprensión general del comportamiento humano y las estructuras sociales. Hay varios tipos de asesinato, incluyendo asesinato motivado por odio, un asesinato motivado por prejuicio o sesgo basado en la raza, religión, género u otras características de la víctima. El asesinato político se explica por sí mismo. El homicidio culposo, un asesinato que no está premeditado pero se considera un acto criminal, a menudo debido a la imprudencia o negligencia. Asesinato en segundo grado, un asesinato que no está premeditado pero es aún así intencional. Asesinato en primer grado, el asesinato premeditado e intencional de otra persona. Asesinato masivo, el asesinato de múltiples víctimas al mismo tiempo y lugar. Asesinato por contrato, un asesinato llevado a cabo a cambio de un pago. Asesinato en serie, el asesinato repetido de múltiples víctimas en un periodo de tiempo. Podrán notar que en la mayoría de estas listas de definiciones no se encuentra uno, que, aunque aparece constantemente en series y películas, el admitir que también ocurre en el mundo real te puede llevar a lugares incómodos. Estoy hablando del asesinato ritualístico, también conocido en Estados Unidos como art murder, que se lleva a cabo como parte de un ritual religioso o cultural. El acto de matar se considera típicamente como simbólico o sagrado y puede realizarse como parte de una tradición o sistema de creencias. El término asesinato de arte no tiene una definición ampliamente reconocida en el campo de la criminología o la seguridad pública. Sin embargo, es posible que se esté utilizando para describir un asesinato que se comete en el contexto de o como resultado de una actividad relacionada con el arte, como un asesinato en un museo de arte o un asesinato relacionado con el robo o venta de una obra de arte valiosa. También es posible que el término asesinato de arte se esté utilizando de manera más amplia para describir cualquier asesinato que se comete de una manera que se percibe como particularmente artística o creativa, como un asesinato que involucra una planificación elaborada o escenas montadas. Y creo que no hay mejor caso con el que podemos iniciar que el de la Dalia Negra. La Dalia Negra fue el apodo dado a Elizabeth Short, una joven que fue encontrada asesinada en Los Ángeles en 1947. Su caso es uno de los más famosos casos de asesinato no resueltos en la historia de Estados Unidos y ha sido objeto de numerosos libros, películas y programas de televisión. Una de las razones por la que este caso sigue siendo relevante es por la naturaleza bizarra del escenario del crimen. El cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado completamente mutilado y colocado de una manera que muchos creen que fue simbólica.
Algunas personas han señalado la forma en que su cuerpo fue posicionado y las lesiones específicas que sufrió como evidencia de un posible vínculo con un asesinato oculto o ritualista. Sin embargo, aunque estas teorías han sido populares, también han sido ampliamente descartadas por expertos en el campo. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse, y la posibilidad de una conexión con el ocultismo añade otra capa de misterio a este crimen ya desconcertante. Pero a pesar de muchas teorías, el caso nunca se reabrió o se investigó debidamente. A pesar de libros tan importantes como el de The Black Dahlia Avenger por Stephen Holden, donde un hijo considera si su propio padre fue el asesino de Elizabeth Short, el caso se mantiene bastante frío. Uno de los aspectos que casi nunca se habla del caso son las cartas que se mandaba a la policía, donde al menos 2 cartas están confirmadas de ser de alguien conectado con el caso, o el mismo asesino. Conocido con sus cartas como The Black Dahlia Avenger, aunque algunas cartas podrían ser intentos de llamar la atención o de reporteros tratando de aumentar el perfil del caso, en algunas cartas venían objetos personales de Elizabeth, algo nada nuevo en los Art Murders, y que dan una conexión con el que podría ser el asesino ritualístico de 1888, conocido como Jack el Destripador. Querido jefe, me permito escribir esta carta para informarles de que estoy aquí en Whitechapel y que estoy haciendo un buen trabajo. No puedo decir más sobre los detalles de mis crímenes, pero puedo decirles que son muy interesantes. No soy un loco ni un enfermo, sino alguien que sabe lo que está haciendo y que disfruta de ello. Espero que no se molesten demasiado por mis acciones, pero debo hacer lo que debo de hacer. ¿Qué más puedo decir? Esta fue la primera carta que llegó a la policía de Whitechapel, que sería confirmada como de Jack the Ripper por la policía. Los asesinatos de Jack el Destripador representan uno de los primeros y más infames ejemplos de un asesino en serie en la historia moderna. La brutalidad y atrocidad de los asesinatos combinados con el hecho de que el asesino nunca fue atrapado, hacen del caso de algo tanto fascinante como aterrador. También encuentro increíblemente interesante la especulación sobre la identidad del asesino y las diversas teorías que se han propuesto a lo largo de los años, desde la noción de que el asesino era miembro de las clases altas hasta la idea de que los asesinatos fueron parte de una conspiración masónica. La variedad de teorías sobre la identidad de Jack el Destripador es verdaderamente fascinante. Además, como alguien con interés en lo oculto y esoterismo, encuentro particularmente interesante la idea de que los asesinatos de Jack el Destripador pueden haber estado motivados por algún tipo de creencia esotérica u oculta. Algunos han sugerido que el asesino puede haber estado motivado por la creencia en la idea del sacrificio sangriento, o que los asesinatos pueden haber formado parte de algún tipo de serie de asesinatos ritualísticos. La primera víctima del Jack el Destripador fue Mary Ann Pauline Nichols, quien fue asesinada el 31 de agosto de 1888. La segunda víctima, Annie Chapman, fue asesinada el 8 de septiembre. La tercera víctima, Elizabeth Stride, asesinada el 30 de septiembre. La cuarta víctima, Catherine Edward, también fue asesinada el 30 de septiembre, solo unas pocas horas después de Elizabeth Stride. La quinta y última víctima, Mary Jane Kelly, fue asesinada el 9 de noviembre. A pesar de las extensas investigaciones policiales, la identidad del asesino, que se hizo conocido como Jack el Destripador, nunca se determinó. A lo largo de los años se han mencionado numerosos sospechosos, pero todavía no hay un consenso claro sobre quién fue responsable de los asesinatos. 3 cartas fueron mandadas a la policía. Se pueden confirmar que fueron de Jack, o al menos se puede confirmar porque la tercera carta llegó con un paquete extra y decía venir desde el infierno. La carta Desde el Infierno es una de las cartas más conocidas que se dice que es de Jack el Destripador. Se envió a George Lux, jefe del Comité de Vigilancia de Whitechapel, en octubre de 1888. La carta es notable por su descripción gráfica de una de las víctimas del Destripador.
Catherine Edwards, y por su tono escalofriante. La carta comienza con las palabras "desde el infierno" e incluye un pedazo de riñón de Edwards, que el escritor afirmaba haber extraído de su cuerpo durante el asesinato. El escritor también provoca a Lusk, a la policía, sugiriendo que son incapaces de atraparlo. La autenticidad de la carta "desde el infierno" ha sido objeto de mucho debate y especulación a lo largo de los años. Se considera ampliamente uno de los elementos más interesantes de la causa de Jack el Destripador. Mientras que algunos expertos creen que es una comunicación genuina del asesino, otros creen que es una falsificación, posiblemente creada por un periodista o alguien que buscaba aumentar el interés público en el caso. Independientemente de su autenticidad, la carta "desde el infierno" sigue siendo una pieza importante del misterio del Destripador y es considerada por muchos como uno de los artefactos más escalofriantes del caso. El asesinato de la Dalia Negra y los asesinatos de Jack el Destripador comparten algunas similitudes en términos de la naturaleza brutal y sangrienta de los crímenes, así como el hecho de que los asesinos nunca fueron capturados. Ambos casos han sido objeto de numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los años, lo que hace tanto fascinantes como aterradores en igual medida a ambos casos. El hecho de que falte el hígado, aunque como dices, dentro del canibalismo, ¿qué vergas importa el hígado? Pero lo que es la casquería, o sea, desde dos puntos, desde un punto de vista canibalístico y uno de punto de vista ritualístico, la casquería, el corazón, el hígado, riñones, cerebro, son como las partes que comes dentro de, que aportan más nutrición, ¿no? No quiero usar los argumentos del Doom y los poderes nutritivos de la casquería, güey, pero sí son de los que contienen más grasa y más nutrientes. Y el hígado tiene un chingo de hierro, entonces eso es muy bueno para ti. Genera zinc. Oh, mi zinc. Pero cuando las tribus aborígenes cazan a cualquier animal, lo primero que se ofrenda es al líder cazador el corazón, no una tienda, güey. Es como tú eres el chido, cómete el corazón porque esto, pues nomás hay uno, güey, es la partecita y tiene más nutrientes y chíngueselo, patrón. Y luego ya él reparte el hígado a otro, güey. O sea, cada uno de los órganos, porque pues son los órganos, güey, contienen cierta cualidad que se le entrega según la jerarquía de la cadena de mando en una tribu, güey. Entonces, desde el punto de vista caníbal y desde el punto de vista ritualista, pues también depende qué órgano estés comiéndote y extrayendo, lo que simboliza qué estás haciendo, ¿no? Como de, pues arrancarle el corazón, güey, hasta la canción del asesino, güey, me dicen el asesino, es como arrancarle el corazón a un cabrón, güey, es como de, güey, aquí está mi, o toda esta iconografía del Sagrado Corazón de Cristo, ¿no? Es como de, claro. O meterle un balazo en el cerebro a alguien y verle los sesos cayendo, o cortarle los huevos, o sea, el hecho de la parte que estás comiendo, atacando y quedándote como trofeo, pues tiene una importancia dentro de este ritual del asesinato. Sí, dato curioso, porque dices que no vamos a hablar de Jack el Destripador, güey. Un poquito nada más. Dentro de ciertos círculos, de cierta orden, de ciertos nosotros en Inglaterra, güey, se menciona que el ritual del Moonchild que hizo Aleister Crowley se llevó a cabo por esta orden a principios de... Pues no principios, sino cuando nace la orden en la era moderna, que es en 1888, que parte de estos asesinatos de Jack el Destripador se llevaron por esta orden y se hicieron como parte de un ritual que se tenía para atraer a, pues no sé cómo llamarle de manera pública, pero a este vengador, a este mesías que tiene esta orden en 1889, que fue un año después. O sea, parte de los rituales es: yo hago la orgía de sangre, destrucción y sexo, abrimos todo el portal y el año siguiente nace el receptáculo. Pues parte de lo que era el Moonchild crowleyano. Y decían que los asesinatos de Jack el Destripador fueron un vestigio público del ritual que se hizo en Inglaterra y que terminó llevándose
a cabo en Viena o culminando en Brahmin por parte de esta orden. Entonces hay una relación porque pues todo el mundo sabe que esta orden es inglesa, ¿no? Otro factor a considerar es el periodo de tiempo en que se cometió el asesinato. La década de 1940 fue un momento de agitación cultural y espiritual, con muchas personas explorando creencias y prácticas espirituales alternativas, incluyendo lo oculto. Es posible que el asesino de la Black Dahlia haya sido influenciado por estas creencias, ya sea como practicante del oculto o simplemente alguien atraído por lo oscuro y lo macabro. Otros factores son el lugar del crimen. Algunos han sugerido que el lugar del crimen en una zona residencial cerca de Hollywood pudo haber sido elegido debido a su cercanía en las comunidades ocultas y esotéricas de la zona. La falta, claro, de motivo. El motivo detrás del asesinato de la Black Dahlia sigue siendo un misterio, lo que ha llevado a algunos a especular que pudo haber sido cometido como parte de algún tipo de ritual o como un sacrificio a una entidad sobrenatural. En conclusión, aunque no hay pruebas concretas que respalden una conexión entre el asesinato de la Black Dahlia y lo oculto, la brutalidad y la naturaleza ritualística del crimen, la naturaleza sin resolver del caso y el contexto cultural y espiritual de la época sugieren que es una posibilidad que vale la pena explorar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos son solo teorías y no han sido probadas. Art murders o los asesinatos ritualísticos son un tema oscuro y aterrador que ha capturado la imaginación de la sociedad durante siglos. Desde la antigüedad hasta la actualidad se han perpetrado crímenes horribles que han sido motivados por creencias y prácticas esotéricas. Aunque estos asesinatos son raros y su impacto en la sociedad es profundo y duradero, aunque muchos de estos asesinatos han sido resueltos y los responsables han sido llevados ante la justicia, otros siguen siendo un misterio. La falta de resolución y la naturaleza aterradora de estos crímenes dejan una sensación de incertidumbre en la sociedad. Además, el hecho de que algunos asesinatos ritualísticos todavía estén ocurriendo en la actualidad es aún más perturbador. El hecho de que no escuchemos mucho de ellos da mucho que pensar, ya que deberían de estar en la mente de todos cuando se escuchan noticias de asesinatos bizarros. En vez, pensamos en esta figura solitaria que se pudo salir con la suya por años, a pesar de que no tenían cuidado en ser atrapados, al estilo del monstruo de Catepec, una persona solitaria la cual sin motivo alguno pudo salirse con la suya por años, el cual cometió todo tipo de aberraciones y lo único que podemos decir fue X motivo. Pero tal vez tenemos que tener en cuenta otros motivos. Y este fue el caso de la Era Negra. Esperamos les haya gustado este programa. Saben que nos pueden encontrar, como siempre, en este subprograma La Voz. Once was a man on a dark and cruel road, where strangers and brothers and caravans towed, troubles and marks and sakes to keep. Blow out the candle and go to sleep. Each pushed in fog with a wife and a child. 1 freckle, 3 freckle, 4. Each pushed in fog with a wife and a child, out of Virginia and into the wild. Troubles and marks and sakes to keep. Blow out the candle and go to sleep. 'Cause I hang the moon that looks to the west, tied to your pillow and twice round your chest. Should the sky thunder and should the stars mist, water the branches that sprout from your wrist. He held her down with a man and his son. 1 freckle, 3 freckle, 4. He held her down with a man and his son. Nobody spoke as he emptied his gun. Troubles and marks and sakes to keep. Blow out the candle and go to sleep. Wagons and heels turned and limped as he froze.
1 freckle, 3 freckle, 4. Wagons and heels turned and limped as he froze. He strangled her locket away from the crows. Troubles and marks and sakes to keep. Blow out the candle and go to sleep. 'Cause I hang the moon that looks to the west, tied to your pillow and twice round your chest. Should the sky thunder and should the stars mist, water the branches that sprout from your wrist. Day came and he and his blood were forgot. 1 freckle, 3 freckle, 4. Day came and he and his blood were forgot, save for the branches that from his wrist shot. Troubles and marks and sakes to keep. Blow out the candle and go to sleep. Weary the prairies and littered with dead. 1 freckle, 3 freckle, 4. Weary the prairies and littered with dead. I leave her locket right here on your bed. Troubles and marks and sakes to keep. Blow out the candle and go to sleep. 'Cause I hang the moon that looks to the west, tied to your pillow and twice round your chest. Should the sky thunder and should the stars mist, water the branches that sprout from your wrist. Hush falls the evening and tickles the bell. 1 freckle, 3 freckle, 4.